Porque así dice el Señor, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Dios y no hay otro. Hola amigos, un saludo especial para todos una vez más. Qué alegría encontrarnos en este espacio, por este medio virtual para seguir ahondando y profundizando en el estudio de las Escrituras. Y vamos a darle un nombre del ecosistema de la vida. El ecosistema de la vida, que lo vamos a ver hoy, donde está Dios. Y noten ustedes que nosotros interpretamos todo y fundamentamos nuestra fe en contravía de las perillas del reloj. ¿Por qué? Porque primero se menciona a Dios, después se menciona la creación, después se menciona la creación del hombre y después vienen las escrituras como casi 2000 años después. Entonces, la mayoría siempre nos vamos por la escritura y vamos en contravía de las manecillas cronológicas de la creación, que era lo que les mencionaba sobre la importancia de tener un patrón de interpretación de acuerdo a lo que leemos. Si yo sustento una escritura, pues debo respetar ese patrón. Por eso ustedes encuentran que el que irrumpe el discurso, el que inicia esta temporalidad es Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Presenta una realidad del contexto. Es organizada la tierra y después viene el hombre y después vienen las escrituras. Quiere decir que en alguna medida nosotros tenemos 4 pilares fundamentales para interpretar nuestra fe, para no quedarnos en el suicidio de la razón y que podemos entender algunas cosas. Por eso la creación, dicen los salmos, que ella canta. ¿Sí lo han leído? Que un día le pasa la voz a otro día, eso son personificaciones, ¿verdad? En toda la tierra se oyen las conversaciones de Dios, es maravilloso. Eso es poesía hebrea, por supuesto, ¿verdad? Con personificaciones. Todo esto que el hombre habla por sí mismo, ¿verdad? Como lo dice Romanos 1, que todas las cosas de Dios, lo que es ininterpretable, su poder y su deidad se hacen tangibles y conocibles a través de la creación. Entonces tenemos cuatro fundamentos sobre los cuales nosotros podemos interpretar y fundamentar nuestra fe. Dios mismo, la creación, el hombre mismo y la escritura. Cuando leemos la escritura, ojalá haya una coherencia en estas 3 cosas para que nosotros podamos tener una fe sustentable. Si no fuese así, él no se hubiese tomado el tiempo de haber hecho una narrativa tan precisa de lo que estamos leyendo. Justamente el capítulo 1 es la Génesis, significa eso, ¿no? Origen o inicios. Quiere decir que hay un interés en que nosotros conozcamos realmente cómo son las cosas. ¿De acuerdo? Es importante que entendamos que todo lo que nosotros creemos hoy como sagrado, queramos o no, tiene algo de mito. No nos vamos a poder desprender del mito, nunca. Y cuando empezamos a entender la escritura de cómo Dios se involucra en las culturas paganas y quedaron escritos donde Dios pareciese estar peleando con esas deidades de los mitos, es Dios reconociendo que el mito siempre va a ser parte de la cultura humana. Entonces quedaron salmos y escritos donde Él se involucra con el mito, como que lo va a destruir, como que va a poder, como que va a estar por encima, para que las culturas, a través de los siglos, entiendan que Dios está por encima de lo real y de lo irreal. Esto lo han entendido mucho los grupos de estudio mesiánicos. Por eso ellos no te saludan a ti, Dios te bendiga, para liberarse un poco de esa religiosidad. Ellos te saludan que el Eterno te bendiga o que el Altísimo te bendiga, que son expresiones que quieren decir que identifican a un Elohim que está por encima de esto y que está por encima de todas las deidades, que eran lo que hacía el pueblo de Israel cuando andaba en sus buenos pasos. Y es: alzaré mis ojos a lo alto, el que está por encima de todo.
porque Él hizo los cielos y la tierra. Así que en esta sabiduría profunda que hay en la Escritura, hay más contenido del que nosotros nos imaginamos. Y les invito siempre a meditar. Meditar no es optar la posición del loto, ni poner los deditos así, ni hacer las osanas, esas posiciones. Eso no es meditar. De hecho, si ustedes buscan el significado de meditar, la palabra meditar no quiere decir estar en vacío, todo lo contrario, significa analizar profundamente. Desde la perspectiva hebrea podría significar balbucear en voz baja, susurrar o rumiar algo, como se lo recomendó Dios en Josué 1, cuando dije medita de día y de noche en este libro. Es como cuando podemos recitar el Salmo 91 en un momento de peligro, de angustia o una introspección. Cuando decimos, por ejemplo, ¿qué es meditar? El Señor es mi pastor. Y si cerramos nuestros ojos y estamos balbuceándolo, colocando nuestra atención en Dios. El mindfulness, que es una ciencia que se está utilizando mucho en las grandes escuelas de administración, para atacar la enfermedad del siglo, que es la dispersión mental, la saturación mental. Entonces, la meditación que viene del budismo derivó a esta ciencia llamada el mindfulness. Pero todo esto estaba ya escrito porque uno de ustedes encuentran en el libro de Génesis que Ismael meditaba, dice que salió a meditar en la tarde. Entonces, meditar significa entrar en un espacio tranquilo de análisis y de comprensión para entender la palabra y para interpretar a Dios, mi posición, mi condición con Dios y recibir. Cuando hablamos de orar, estamos hablando de oratoria, estamos hablando de ir hacia allá, así que es bueno que oremos, pero es bueno que meditemos, que tengamos espacios de escucha, de silencio, pensando en este capítulo 1, he sacado mucho tiempo para eso, y en la medida que medito, pareciese ser que podemos interpretar más. Entonces, he intentado terminar este capítulo 1 de Génesis, pero siempre que pienso, se me expande más las cosas que están ahí inmersas dentro de ese capítulo maravilloso, que están al alcance de todos aquellos que quieran meditar. Porque no les voy a decir aquí que Dios me habla a mí para que yo venga y les diga a ustedes. No les voy a decir nunca eso, porque eso sería algo que no tiene fundamento teológico. A todos nos habla Dios. Recuerden, Dios es igual con todos. No todos son iguales con Dios. Me refiero a qué tiempo le dedican, a qué pasión tienen por el estudio, qué tanto les interesa. Eso no va a determinar que tú seas más espiritual que otro. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Son simplemente vocaciones, vocaciones. Y al que le gusta, le sabe. Es decir, el que busca, encuentra, y como lo dice, si me buscares como el oro y a la plata, pues encontrarás la sabiduría. Pero todo siempre está al alcance de todos los seres humanos. Y ustedes y yo podemos meditar y contemplar la hermosura del Señor, como dice el salmista. Entonces, hace unos días les compartí una frase que he venido pensando mucho en ella, y es que el propósito del hombre, el propósito del hombre es llegar a ser. Escuchen esto. No hacer, sino ser. ¿De acuerdo? Entonces, despacio. El propósito del hombre es llegar a ser. Llegar quiere decir completar una unidad de medida. ¿Cuál? Escuchen. Aquella para la que fue posibilitado llegar a ser. Más despacio, Gio, más plastilina para entenderlo. Es el potencial que Dios pone en cada persona de lograr, de ser en las 10 o más áreas de la vida. ¿De acuerdo? Entonces yo vengo con una probabilidad de logro, ¿verdad? Puede ser que muchas personas piensen que todo está determinado, pero los estudios que han hecho las grandes escuelas como Harvard en seguimientos de 20 o 30 años se han dado cuenta que las personas cortan su vida con los hábitos. ¿Sabían eso? Pues hay personas que si tienen estos hábitos pueden vivir más. Estas personas quienes tienen estos hábitos pueden vivir menos.
Aunque nosotros creemos que todo está establecido, nosotros al final terminamos siendo amos de nuestros destinos y capitanes de nuestras almas. Es a eso a lo que nos referimos. El propósito verdadero de un hombre es llegar a ser. Claro, para eso se nos colocó un modelo que es Cristo. Si no estaríamos en el humanismo perdidos. Llegar a ser todo aquello para lo que potencialmente vengo posibilitado para llegar a ser. Por eso es tan importante que dejemos de querer aprobar al mundo, al sistema, de estar contándole a todo el mundo nuestra vida, de que estoy viajando, de que estoy haciendo, de que estoy... Porque ha habido una paranoia en querer mostrarle a todo el mundo lo que hacemos, porque la cultura nos condicionó. La cultura nos dice que el modelo es así. Y hoy se habla de los nuevos mendigos, los mendigos emocionales que necesitan ser reconocidos y aprobados y ser incluidos dentro de la tribu. Hay una tendencia de decir que ser exitoso es porque una persona hace esto, hace esto. Por eso ustedes ven cuando una persona hace algo, compra el carro, se va a vacaciones, se sube al avión, está en el restaurante, aunque él inconscientemente dice que no lo hace por eso en la antropología es una lectura del ser humano de supervivencia diciendo, yo hago parte de la tribu porque yo también puedo hacer lo que tú haces, yo también logro lo que tú logras. Si nos vamos todos, era el modelo del que Jesús quería salvarnos cuando dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Él quería librarnos de eso, porque la expresión en búsqueda de la felicidad que se le ocurrió escribir a Thomas Jefferson en la Constitución de los Estados Unidos, pues es la causa de más infelicidad hoy. Es la causa, una de las principales causas de la infelicidad y de la depresión, es que los seres humanos no están logrando encajar en aquello que el sistema determinó que se necesitaba lograr para ser feliz. ¿Cómo les parece? En la cultura hebrea, todo lo que nosotros aprendemos tiene un significado. ¿Por qué ayunar 40 días? Preguntaría alguien. Es una prueba absoluta, lo hablaba con mi hija hace un momento, que el ser humano, quiero que recuerden esta frase, que la pueden usar en algún momento. Te tienes a ti mismo y eso es suficiente. Si el ser humano no es capaz de encontrar placer solo, meditando, reconociendo que puede respirar, que su corazón palpita, que respira 33.000 veces al día, que su corazón palpita 115.000 veces al día, que su sangre es una sinfonía, que hace trillones de operaciones. Si yo no soy capaz de encontrar placer estando solo, reconociéndome, entonces tengo un gran desafío y siempre voy a ser dependiente. Entonces, se interpreta que esos ayunos tan largos contemplaban a desarrollar una capacidad de encontrar placer en sí mismo, de manera que los hacía libre del entorno. Por eso Jesús dijo una palabra que jamás alguien ha logrado pronunciar. ¿Quién de ustedes me redarguye de no hacer lo correcto? La palabra es pecado, pero recuerden que pecado, desde el pensamiento judío, significa no saber hacer algo de la manera correcta. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nos vemos en este libro de Génesis inmerso de cosas y de lecturas que uno pasa por ahí, claro, se necesita rayar bastante. Bueno, pero ¿qué querrá decir todo esto que está contenido acá? Aunque ocupa escasamente página y media el capítulo 1 de Génesis, que tiene alrededor de 32 versículos, tiene un derroche de contenido. Y vamos a concluir hoy. Entonces, recordemos que Dios nos creó a todos con un propósito. Y en ese propósito, o todo tiene un propósito, y ese propósito está enmarcado en 4 grandes pilares, que primero es Dios, 2, la creación, 3, el hombre, 4, las escrituras, ¿verdad? Y eso encierra un propósito. Por eso les leí empezando el verso bíblico de Isaías 45, 17 al 19, que dice, porque así dice el Señor, que el que creó los cielos, Él es Dios. Note que vuelve a tomar los 2 elementos, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Noten que ahí está precisando que hubo una creación y después una compostura, una organización. Dice, no la creó en vano. Es decir, él no estaba ensayando a hacer mundos. Él no vino a ensayar a ver si esto le funcionaba. No, él tiene un propósito y Dios difiere mucho de cómo nos comportamos nosotros. A él sí le gusta que las cosas que él hace con propósito logren eso, no como nosotros. Así que si dice que la creó, no la creó en vano, sino con un propósito para que fuese habitada, la creó y yo soy Dios y no hay otro. Esto es lo que resalto cuando me refiero a patrones de comportamiento de Dios. ¿Cómo
el cristianismo puede llegar a ignorar un texto de estos, o muchos donde él afiere que él es el creador y que él está en la creación y que para él es importante. ¿Cómo olvidarnos de estos versos bíblicos para tener una interpretación posterior que va en contravía de esto, verdad? En primera de Timoteo 1:16, Pablo le escribe a Timoteo algo maravilloso tratando de expresar a Dios. Recuerden que llevamos dos grandes temas que nos permiten entender este modo de doctrina que estamos promoviendo en la comunidad Generación Cristo. La primera era entendiendo a Dios. Ya pasamos por ahí. Ahora estamos mirando cómo empiezan las cosas. ¿Cuál es el objetivo? Pues que tengamos una génesis, que entendamos cómo empezó esto y qué propósito había. Así que Pablo le escribe una carta a Timoteo saludándolo donde le dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. No crean que, aunque hay palabras muy grandilocuentes en este verso, describen a Dios. Ninguna de estas palabras describe a Dios, aunque nos pareciese al leer al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios. Es la forma en que un humano puede tratar de querer enmarcar a Dios, pero él va más allá. Entonces, vamos a ver este ecosistema y vamos a ver qué pasó en el capítulo 1 de Génesis, ¿verdad? Lo primero es que Dios siempre interviene en todo y está inmerso en todo. Recordemos esa palabra inmanente. Inmanente es que Él está en todas partes, ¿verdad? Por eso dice el verso bíblico, los ojos del Señor están sobre toda la tierra. Se dan cuenta que es una personificación porque uno pensaría, uy, qué tan grande deben ser, debe ser muy ojón para que esté mirando toda la tierra. Los griegos nos dejaron esas lecturas y el cristianismo fue permeado por eso. Eso es lo que significa que es inmanente, que hace parte de, no puede estar esta creación sin Él. Pero si eso fuera solamente así, pensaríamos que la creación es más grande que Él, así que Él es también trascendente. ¿Y eso qué quiere decir, Gio? Que Él trasciende la creación, que es más grande que la creación. Y les colocaba un ejemplo que si yo tengo aquí un poro en mi cuerpo, yo lo puedo ver. Mira, tengo un poro acá. Entonces es inmanente porque está en mí, es parte de mí, pero es trascendente porque yo soy más grande que Él y yo no quepo en ese poro. Espero que esto nos permita entender que Dios está en todo lugar desde la interpretación del hombre. Y desde la interpretación de Dios, Dios está, o todos los lugares están contenidos en Él. Así que no pensemos que hemos estado alguna vez fuera o lejos de Dios. Es imposible porque somos, como para darle claridad, una especie de célula que integra a Dios desde la creación e incluso lo más importante desde la esencia espiritual. Entonces vemos aquí el tiempo a Dios abriendo un proceso maravilloso donde hay elementos, donde hay gestión, donde hay días, donde hay proceso, donde hay orden, donde hay lógico. Entonces él empieza hablando que crea y para crear pues se necesita iniciativa, se necesita esfuerzo, innovación, se necesita colocarle el corazón a las cosas, ¿verdad? Se necesita tener una visión y planificar primero. Siempre tiene que estar en la mente de uno un plano o una idea de algo que uno quiere lograr. Y lo primero que menciona es que Él crea los cielos y la tierra. Parece curioso, pero lo colocó en ese orden. A uno le parece que no tiene importancia si primero dice la tierra. Bueno, al colocar primero cielos, da a importar que primero es lo espiritual y que primero es lo celestial y después lo terrenal. Así dice cuando se refiere a Jesús en el capítulo 15 de Corintios, cuando dice primero es lo celestial y después lo terrenal. Y en esas dos tipologías bíblicas se está refiriendo de las obras del Espíritu y de las obras de la carne. Recordemos que Pablo dice que la mente es el lugar de las fortalezas. ¿Lo recuerdan? Que dice que llevemos cautivo toda fortaleza, todo pensamiento que se revela contra la obediencia a Cristo. Así que en nosotros mismos se representa en nuestra mente, en la parte espiritual, los cielos y en nuestra parte corporal, la tierra. Y cuando llegamos a la tierra, escuchen esto con mucha atención, cuando llegamos a la tierra, es la tierra la que tiene un desafío de desorden, de oscuridad y de vacío, que prácticamente son los factores que el ser humano debe conquistar siempre. Si le hiciéramos un análisis sociológico a la humanidad, nos vamos a dar cuenta que la sociedad está desorganizada. ¿Se dan cuenta el caos que hay? Dos, es una sociedad que pareciese andar a ciegas, a oscuridad, no saben realmente cuál es la escala de valores. Y tres, una enfermedad total de la falta de sentido y significado de la vida. Así que cuando se refiere a la tierra, es la tierra la que va a sufrir
estas tres patologías. Y por eso el gran propósito del hombre debe ser trascender ese desorden, esa oscuridad y esa falta de sentido. Así que cada uno de nosotros, haciéndose cómplice, permítanme la expresión, Pablo lo llama colaboradores de Dios, debemos propender para que este mundo sea mejor, como si fuéramos un tikkun olam, un reparador de mundo. Entonces vemos cómo va ese orden, ¿verdad? Pero también viene que hay gestión, que es maravilloso. Ustedes leen, curiosamente, que siempre habla que fue la mañana y fue la tarde. En la poesía hebrea y en la cultura hebrea, los días no se cuentan como los contamos nosotros. Entonces, cuando dice que fue una tarde y fue una mañana, se está refiriendo a un ciclo, a un periodo. Y si nosotros traemos un propósito de poder llegar a ser algo, si nosotros tenemos un propósito de llegar a lograr algo, eso, mis queridos amigos y hermanos, se logra en bloques de tiempo que son los días, ¿cómo les parece? De manera que si yo no logro, por eso es tan precioso esto, porque la calidad, aquí está productividad y calidad. La primera vez que se habla de la productividad está en Génesis. Los escritores se devanan los sesos. ¿Dónde nació la calidad? Como les conté ayer, le he venido hablando del tema. No, que la calidad nació en el siglo tal. No, la calidad nació en Génesis 1. ¿Por qué? Porque dice que él analizaba detalladamente que las cosas hubiesen quedado buenas. Y curiosamente se repite ese ciclo. Primero se repiten los ciclos de aperturar un día y cerrar un día. Quiere decir que el salmista David tenía claro cuando dijo, ayúdame a contar cada día. Contar no significa hoy es un día, hoy es otro día. No, poéticamente se estaba refiriendo a analizar qué hago yo en un día con mis horas y minutos para que yo pueda, utilizando ese insumo del tiempo, lograr ese hacer y ese propósito que me va a permitir. Si en un día no amé, si un día no sembré en mi esposa, si un día no sembraste en tu esposo, si un día no sembraste en tu hijo, si un día no hiciste lo que tenías que hacer, ese día, como lo decía Chepita, vamos a quedar en menoscabo, vamos a quedar faltos. Y el ser humano es tan explícito que pareciese que Dios nos dejó en el capítulo 1 de Génesis cómo se deberían hacer las cosas, cómo se hace la gestión del tiempo. Noten que colocó 6 días bien laboriosos, donde los contaba desde la mañana y desde donde los contaba en la tarde, donde aperturaba el día y cerraba el día, haciendo un listado de actividades que las grandes escuelas de administración e incluso nosotros en nuestros programas que promovemos hablamos de planificar los días, porque es en los días donde están escondidos los sueños, los buenos hogares, las buenas familias, la buena salud, las buenas economías. Todo lo que nosotros podemos construir no se construye a semanas, se construye en días y lo que hacemos en horas, en el presente, como lo expresó muy bien el maestro de la vida cuando dijo, cada día trae su propia oportunidad. Cuando nosotros sabemos que cada día logramos hacer lo que hemos establecido, cuando aperturamos un día y le decimos a nuestra mente, hoy voy a hacer estas 5 cosas, 1, 2, 3, 4 y 5. Yo aperturo el día, medito, oro, doy gracias a Dios y digo, voy a hacer estas 5 cosas hoy. Es lo que estaba haciendo Dios ahí cuando dice que fue la mañana y fue la tarde. Y cuando termina, escuchen esto que les voy a decir. Cuando yo termino el día y establecí que iba a hacer 5 cosas y las termino y cierro, porque noté que él cerraba y vio que era bueno, es un proceso de calidad, no solamente de gestión del tiempo y de productividad, sino de calidad, de entender que debemos cuidar cada día, cada momento, hacer que cada momento cuente como una oportunidad para que no nos vayamos en deuda de no haber gastado los cartuchos que teníamos. Así que, así como se menciona 6 veces, escuchen esto, se menciona 6 veces la escritura de aperturó el día y cerró el día. Es decir, fue una tarde y fue una mañana. Pero se dice 7 veces, vio Dios que era bueno. Qué curioso es esto. ¿Por qué? Porque son 7 días, los ciclos. Pero además de eso, en el día sexto, cuando termina, él hace una compilación. Él lleva 5 días diciendo y vio que era bueno, dijo la luz y vio que era bueno, y creó los animales y vio que era bueno. Pero cuando te crea a ti, escuchen esto con mucha atención que lo mencioné hace como 3 devocionales, Dios sí está interesado en ti. Dios sí te ama por encima de todas las cosas. Tú eres
la corona, la joya de la creación. Es donde Dios ha colocado su propósito. Así que eso es importante tenerlo tan claro, que cuando Él termina con el hombre, rompe el esquema de decir, y vio Dios que era bueno. Y hace un sobreénfasis y dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. Así que en este capítulo 1 de Génesis estamos encontrando la fórmula de la vida, desde el origen y de la Génesis, para lograr lo mismo que hizo Dios. Una semana productiva, un día contabilizado, un día donde verificamos en las áreas de la vida. Tienes un hogar, una familia, un trabajo, una salud, que eso esté cuantificado diariamente y que cada día podamos terminar con un ciclo diciendo lo que hice hoy fue bueno. ¿Saben qué sucede psicológicamente cuando una persona en la tarde cierra un día y se dice a sí mismo, tenía estas 5 cosas por hacer y las logré a cabalidad? Se siente una sensación de satisfacción y de plenitud. Cuando no se tiene claro qué se va a hacer en un día, se pueden hacer más cosas de las que se podría hacer, pero el solo hecho de no haberle dado objetividad a la mente, mi mente termina en caos y con una ansiedad y una sensación de que no se hicieron las cosas. La espiritualidad, como les decía ayer, es que todo es espiritual. Cuando la sociedad, cuando el modelo tradicional religioso decide crear el concepto de lo que llamamos hoy secular, estaba separando la actividad de la vida del hombre de lo material, como diciendo, una es tu vida espiritual y una vida es tu vida secular, como una era o como un proceso de tiempo distinto. Quiero decirles que es todo lo contrario, porque Dios estableció desde el primer día en el verso 1 irrumpe que Él confirmó que todo lo material que Él hizo era bueno, por ende espiritual. Queridos amigos, hemos enfrentado un desafío grande y es crear una metodología llamada Teo Coaching. ¿Qué significa Teo Coaching? Dios Coaching significa entrenamiento, sinónimo de Torah, para llevarle este mensaje a los empresarios, a las familias, a las instituciones, a los seres humanos, que nos hemos estado perdiendo de aplicar la fórmula de Dios para tener una vida plena. Les iremos contando cómo vamos avanzando con estos procesos. Cerramos el capítulo 1, donde tenemos el modelo perfecto de Dios para tener una creación perfecta. Tú puedes crear tu propio cielo o tú puedes crear tu propio desorden, caos y oscuridad. O puedes estar así y puedes también componerlo y reconstruirlo como lo hizo Dios. ¿Cómo lo puedes hacer? Con tus conversaciones. Conversaciones mentales, conversaciones orales y conversaciones de comportamiento. Las 4 dimensiones en las que vamos a estar trabajando en la comunidad Generación Cristo enmarcan el resultado. La forma de pensar, la forma de sentir, la forma de conversar y la forma de comportarnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Bendiciones para todos.